Bienvenidos a mi canal Bendiciones de Blanca. En esta ocasión vamos a estar preparando un rico y delicioso arroz. Fácil, sencillo. Este arroz va a durar aproximadamente 20 minutos de preparación. Ustedes lo pueden acompañar con lo que quieran y gusten. Los ingredientes que vamos a estar usando son zanahoria, tomate, cebolla y ajo. Vamos a estar también usando sazonador. Yo uso este sazonador que siempre he usado en mi familia de tiempo antes. Ustedes pueden usar el sazonador que tengan, el que gusten. Y si quieren probar este, pueden hacerlo. Vamos a estar usando sal, aceite y el arroz, que no puede faltar en lo que estamos preparando. Vamos a empezar con los vegetales. La zanahoria. Yo la voy a estar limpiando con el cuchillo. Es como yo me acomodo con el cuchillo, pero ustedes usen el pelapapas, usen con qué ustedes pelan sus vegetales. Límpienla bien, yo le voy a quitar las puntitas, las voy a estar limpiando perfectamente bien, no le tengan miedo. Pónganle más vegetales si ustedes quieren, si ustedes gustan usar más, pueden ponerle. Yo voy a estar usando nada más la mitad de la zanahoria para la cantidad de arroz que estoy preparando. La voy a estar picando de un grosor uniforme. No vamos a querer uno más grande y uno más pequeño. Vamos a tratar de que esté del mismo grosor para que cuando se cosa quede de un solo cocimiento. También aquí ustedes pueden usar el vegetal de su preferencia. No le tengan miedo, usen los vegetales que ustedes quieran. Vamos a estar también picando lo que es la cebolla, aproximadamente unas 2 cucharaditas de cebolla finamente picado y un ajo finamente picado. Esta es la manera en que yo lo pelo, lo pico y lo pico finamente para que cuando nosotros lo comamos no nos echemos a la boca una cucharada de ajo, sino que quede esparcido en toda la comida y le dé ese rico y delicioso sabor que estamos buscando en el ajo. Por eso es importante hacerlo bien finamente. También vamos a estar picando nuestro tomate. Lo vamos a estar haciendo prácticamente al mismo grosor que la cebolla. Finamente, el tomate completo para que quede este arroz con un colorido y un sabor delicioso. Vamos a estar cocinando 2 tazas de arroz. Vamos a estarlo poniendo en la cazuela. También vamos a estar poniendo el agua. Vamos a poner agua a calentar para poderlo integrar después al arroz. Vamos a ponerlo a fuego mediano el arroz. Y le vamos a estar agregando aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Yo ya lo tengo al tanteo, yo le pongo las 2 cucharadas. Una pizca de sal para que se siga sazonando y vamos moviéndolo constantemente. No nos tenemos que alejar de la cocina. Cuando estemos cocinando este arroz tenemos que quedarnos ahí en preparación, no tenemos que movernos para que no se nos queme. Lo vamos a dejar moviéndolo aproximadamente 5 minutos que el arroz ya haya cambiado de color. Vamos a agregar lo que es la zanahoria. Vamos a estar poniéndole la zanahoria. ¿Por qué le vamos a poner la zanahoria al principio? Porque la zanahoria es más dura que el tomate, la cebolla y el ajo. Por esa razón tenemos que ponerle el vegetal más duro al principio para que quede bien cocinadito. Y le seguimos moviendo. No le tengamos miedo. Movámosle aproximadamente 3 minutos y después le agregamos lo que es el ajo. Le agregamos el ajo y enseguida le vamos a estar agregando la cebolla. Y lo vamos a seguir moviendo para que agarre esa consistencia de sabor y olor que estamos. Si vemos cómo ya huele a rico este arroz. Enseguida vamos a estar preparando el tomate. El tomate se lo vamos a estar agregando al último. ¿Por qué? Porque tiene más jugo y suelta su jugo. Así que vamos a ponerle lo que es el tomate, lo vamos a integrar todo junto y le vamos a seguir moviendo. Movámosle aproximadamente 1 minuto más todos los ingredientes sin dejarlo de mover
y le vamos a estar agregando una pizca más de sal. Y también le vamos a estar agregando una cucharada del sazonador que ya les había enseñado antes. Y lo vamos a seguir integrando todo, que el sazonador no quede en un solo lugar, sino lo vamos a mover que quede todo bien integrado. Voy a estarle agregando 2 tazas de agua en esta ocasión. Lo voy a medir con la misma taza que medí el arroz. Vamos a usar el agua que tenemos ya caliente. Lo vamos a poner que quede el arroz sumergido dentro del agua. Así es como nos tiene que quedar. Lo vamos a mover muy poquito y lo vamos a estar probando cómo está el sabor. Tiene que quedar un poquito más salado de lo que ustedes comen regularmente, porque el arroz va a absorber ese líquido y va a dejar un poco más simple el arroz. Entonces, ya que vemos que está bien, que no le falta sal ni sazonador, lo vamos a tapar y le vamos a bajar el fuego a fuego lento. Aproximadamente lo vamos a dejar unos 5 minutos de hervor. Vamos a dejarlo ahí que se siga hirviendo. Después vamos a estarlo destapando y revisando. Si vemos que el arroz está muy duro, vamos a agregarle una media taza de agua. Pero como en esta ocasión vemos el arroz bien, lo dejamos así. Lo hemos dejado otros 3 minutos y ahora abrimos nuestro arroz y ha quedado perfectamente bien como lo queríamos. Quedó un arroz suelto. Lo vamos a probar con el dedo que esté suavecito, que esté esponjadito. Está perfecto como queríamos. Lo vamos a tapar, lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar reposando aproximadamente 5 minutos antes de servirlo. En este momento han pasado los 5 minutos y lo vamos a servir en el plato. Es un perfecto acompañante para lo que ustedes quieran, o incluso solo es un delicioso platillo. ¿Por qué? Porque tiene los vegetales. Les digo, ustedes pueden ponerle los vegetales que quieran. Dejen sus comentarios, anímense a hacerlo y nos vemos en el siguiente video.